queridos hermanos y hermanas, que el Señor les continúe bendiciendo. Qué gran alegría que hoy estamos cerrando este gran programa de la Semana Mayor. Y el recurso que tenemos para este cierre, este domingo tan especial de Resurrección, es la estudiante Saraí Rivera Martínez. Saraí, además de ser estudiante de maestría en divinidad y candidata a graduación este año 2021, es también tecnóloga médica y tiene un laboratorio muy especial aquí en el área de Trujillo Alto que le sirve a toda la comunidad. Saraí llevará como tema la resurrección y la vida que está escondida con Cristo en Dios. Y utilizará como texto base el Evangelio según San Juan, capítulo 20, los versos 1 al 18. Sabemos que va a ser de mucha edificación. Dios los bendiga mucho. Dios te bendiga, hermana y hermano que me escucha en este día. La cita bíblica para el día de hoy la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 18, y estaremos utilizando de Biblia base la Biblia del Nuevo Testamento del peregrino de Luis Alonso Choquel. La introducción que quiero traerte en esta mañana es la siguiente. En la perícopa anterior se narra que Jesús fue envuelto y sepultado. El contexto amplio del tema de hoy es la resurrección. El tema es la resurrección, es la vida que está escondida en Cristo, en Dios. Vemos al texto bíblico, a la narración literaria. Vamos a ir directamente, busca en tu Biblia Reina Valera, si la tienes disponible, o cualquier versión que tengas en este momento, y vamos a ir al texto bíblico. Y el primer día de la semana, María Magdalena vino de mañana al día siguiente, sábado, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio la piedra quitada del sepulcro. Vemos en el relato de Juan que María Magdalena fue al sepulcro de Jesús al amanecer y se encontró con un sepulcro abierto. La piedra rotatoria del sepulcro estaba movida. María Magdalena, sabemos por los evangelios sinópticos, que no andaba sola, sino que venía acompañada de otras mujeres para embalsamar el cuerpo de Cristo con aromas. En el versículo 2 nos dice, entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo al cual amaba Jesús y les dice, han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Imagínense en esas circunstancias, en ese momento. La primera interrogante en la narrativa es investigar el misterio. Aquí hay un misterio de la desaparición del cuerpo de Jesús, que María Magdalena les informa a los discípulos que no está. María Magdalena era impetuosa y se dio prisa para llegar a informar a los discípulos con relación a que no estaba, a que la tumba estaba abierta. Y salió Pedro y el otro discípulo y vinieron al sepulcro. La realidad, hermanas y hermanos que me escuchan, era que la muerte de Cristo había desmoralizado a los discípulos, pero ahora están frente a un suceso que es sobrenatural. Se ha movido una piedra rotatoria muy pesada y esto para ellos implica una circunstancia sobrenatural. Dice el versículo 4, y corrían los dos juntos, mas el otro discípulo corrió más presto que Pedro y llegó primero al sepulcro. El discípulo amado, por su juventud, corrió más aprisa, pero esperó a Pedro, reconociéndole especial autoridad a Pedro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos echados, mas no entró. Podemos ver aquí que Pedro fue el primero en entrar en el sepulcro y vio que no se trataba de un robo, de un cuerpo. Leemos que dice el próximo versículo, amparándonos en el comentario que nos hace Samuel Pérez Millo en su comentario exegético al Nuevo Testamento en el Evangelio de Juan.
Leemos el versículo número 6 que dice, llegó luego Simón Pedro siguiéndole y entró en el sepulcro y vio los lienzos echados. Cuando miramos en esa imagen que nos presenta el agiógrafo, la enseñanza teológica se encuentra en los lienzos, que Jesús se había quitado él mismo los lienzos, esos lienzos que le colocaron de mortaja y que él mismo resucitado los enrolló y los puso en orden. En el versículo número 7 nos dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza, no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. El Señor puso dobladitos todas las mortajas y el lienzo que habían puesto sobre su cabeza lo puso en otro lugar ordenadamente. Y entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y este vio y después que vio, creyó. Y eso es bien importante para ti, hermano y hermana, que estás en este día, unido a esta plataforma. A ti, amigo y amiga que estás unido en esta plataforma, que quizás estos relatos te puedan parecer míticos, pero vas a encontrar en esta palabra de Dios, vas a encontrar la verdad para tu vida. Si hacemos memoria, ya Jesús había mostrado el poder de la resurrección en Lázaro. Fue una enseñanza y a esto se le llama una ilustración visual del Maestro, del gran Maestro Jesucristo, nuestro Señor. Sin embargo, el contraste que quiero traer es que a Jesús, el Jesús que resucitó como lo había anunciado y se desató y se quitó la mortaja y encima de todo la dejó dobladita para que no le quedara a nadie dudas, ninguna duda de que el cuerpo no fue robado. Hermano, que no crees en la historicidad de Jesucristo, en la resurrección de nuestro Señor y Salvador, yo te presento hoy aquí una evidencia histórica donde tendrás que tomar el veredicto de decir si esta información es o no correcta. La puedes verificar. El cuerpo no fue robado, sino que con todo el poder había resucitado. Aleluya. Y la segunda interrogante que surge entonces es, ¿por qué no pensaron de inicio los discípulos que Jesús había resucitado? ¿Por qué no lo pensaron de inicio? Es una pregunta que nos surge a nuestra mente, ya que habían estado con el Maestro y Él lo había enseñado. Y dice el versículo 9, porque aún no sabían la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y enfatizo esa frase donde dice, porque no sabían la Escritura. Cuando leemos los profesores de Salamanca en su comentario al Evangelio de Juan, debemos hacer una aclaración. Debemos recordar que en la teología judía no admitía que el Mesías pudiese morir. Este era el gran problema, un gran problema como lo puedes tener tú, como lo puede tener cualquier persona cuando hablamos del Jesús resucitado, del Jesús que vengo a ofrecerte en este día, que había en la mente de ellos para entender las Escrituras, no las entendían, porque tenían ese prejuicio judío de que su Mesías no podía morir. Los discípulos entienden las Escrituras después de haber creído en la resurrección. Recordemos en el Salmo 16, versículos del 10 al 11, y aquí utilizamos la Biblia Las Américas, y dice, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida, y en tu presencia hay, oiga bien hermano y hermana, amigo y amiga, y en tu presencia hay plenitud de gozo, a tu diestra deleites
para siempre, aleluya. Y volvieron los discípulos a los suyos, regresaron. Ahora quiero que tú pongas mucha atención, amigo y amiga que me escucha. Pero María Magdalena estaba afuera llorando junto al sepulcro, y estando llorando, bajándose a mirar al sepulcro, llena de tristeza. La tristeza, imagínate ahora esta escena tan particular y tan importante dentro de esta narrativa bíblica. La tristeza le embargaba el alma a María Magdalena, junto con otras mujeres, según leemos en los evangelios sinópticos. Ellas fueron a acondicionar el cadáver de Jesús. Y el versículo 12 dice, y vio 2 ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Ya no está el cuerpo, encontramos 2 ángeles allí. Nos dicen los comentaristas eruditos que estos 2 ángeles, que por instrucciones divinas se hacen visibles, los ángeles son mensajeros de Dios. No se les rinde adoración. Son enviados primero al grupo de mujeres con María Magdalena, aleluya, para dar la noticia de la resurrección de Jesús. La pregunta que nos hacemos en este día, la pregunta que te debes hacer en este día, usted también, usted amiga y amigo que me escucha, es cuántas veces estás llorando como María Magdalena en la aflicción del sepulcro y la miseria humana en que nos encontramos y no sabes dónde está Jesús. ¿Cuántas veces? Pero escucha bien lo que te ofrece el Señor en este día. Le dijo en el versículo número 15, le dijo Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella pensando que era el hortelano. ¿Y saben qué es el hortelano? Es el jardinero, el que arregla los jardines de esas tumbas. Y le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y en el versículo 16 le dice Jesús, María, la llama por su nombre, como te llamaría a ti en esta hora por tu nombre también. Volviéndose ella, le dice, Raboni, que quiere decir maestro en arameo. Pero Raboni es un término más respetuoso que decir rabí. Así que María reconoce al maestro. En la aparición de Cristo, María Magdalena, les quiero aclarar que no es la mujer adúltera, que muchas personas asimilan y piensan que María Magdalena es la mujer adúltera. Y quiero dejar bien claro en este día que son diferentes. En el versículo 17 le dice Jesús, no me toques. El Jesús no le está diciendo no me toques de una forma despectiva. Cuando miramos la verdadera definición de ese término es no me retenga, según nos dice Luis Alonso Chopquel, según nos dice los profesores de Salamanca, según nos dice Samuel Pérez Millo. No me retengas, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Aleluya, aleluya. Le dice, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y en este día yo te digo, a mi Dios y a tu Dios también, porque te lo presento en esta hora como un Jesús resucitado, que puedes verificar en la historia si es que no crees por fe que Jesús fue un personaje real. Fue María Magdalena dando las nuevas buenas a los discípulos de que había visto al Señor
y que Él le había dicho estas cosas. El Sixtim Leven para las liturgias es desde el Espíritu que vivifica. La resurrección es la vida que está escondida con Cristo. Y observemos bien, es notable apreciar que son las mujeres las mensajeras de la resurrección de Jesús. Es Jesús mismo quien envía a llevar el mensaje. Con esto se rompe el esquema de siglos de pensar que el testimonio femenino no era de igual rango que el de los varones. Vemos en la narrativa bíblica que Dios comisiona, oiga bien en esta hora, Dios comisiona a mujeres para dar el primer gran mensaje del triunfo del Señor, proclamando su resurrección y su próxima subida al Padre. En conclusión, lo que te ofrece Dios es la esperanza de la resurrección a una vida eterna escondida en Cristo, que es nuestro Salvador, el camino, la verdad y la vida. Lo que ofrece Dios es que reflexiones en el contenido de las enseñanzas de Jesús para valorar la mujer dentro del ámbito de la iglesia, en la justa medida en que Dios confió en ella para darle la responsabilidad de tal magnitud. Te pregunto ahora, ¿qué impacto debe tener esto en la comunidad de fe, en el mundo entero y en la sociedad entera? Jesús las valora de un modo respetuoso. Lo que quiere enseñarnos el texto bíblico es que nada puede llenar el vacío que se experimenta cuando deja de sentirse la presencia de Dios. Jesús estuvo 40 días, amigo que no crees en la historicidad de nuestro Señor resucitado. Estuvo 40 días antes de la ascensión siendo visto por los discípulos y testigos históricos. Los apóstoles transmiten haberlo visto. Eso es un asunto histórico y muy valioso contra los ataques de los judíos. Así que mi llamado para concluir: ¿cuántas veces estás cerca de nosotros sin que nos demos cuenta de ello? Es triste, pero muchas veces cuando estamos en profundo dolor, recordamos que Dios nos ama. El Señor te bendiga en este día y bendiciones del Señor.